Porque usted decir que eso. Trujillo fue un héroe es una falta de respeto no solamente al licenciado Juan Colón Castillo, Sí. sino una falta de respeto también. a nosotros A mí y también. también a la República Dominicana. ¿Cómo usted define a Pedro Mir, ya que usted lo mencionó? Bueno, Pedro Mir, si solo hubiera escrito "Hay un país en el mundo", eso ya le valía su condición de poeta nacional. Se ha discutido mucho acerca de quién debió ser el poeta nacional. Sí. Qué atrevido. Sí. Lo que pasa es que es la izquierda. Sí, es la sí. izquierda. Pero- Le cancelaron la visa a los Estados Unidos porque vivía atacando a Biden. Buenos días, bendiciones para todos. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros. Recordarle a todos los que nos siguen a través de J Play en la radio, su programa Cuarto Round. Hoy tenemos una entrevista especial. Poeta, historiador, profesor, ensayista. Yo lo puedo catalogar como mi padre también. Nos engalana con su presencia en el día de hoy. El licenciado Juan Colón Castillo. Un aplauso para él. El doctor Juan Colón Castillo. Doctor, poeta, Como usted quiera, ensayista, puede decir. historiador, profesor. Pero ven acá, el doctor Juan Colón Castillo, Lo mejor es cuando una eminencia. Cuando tú tienes tantos títulos y tantos reconocimientos, es lo más bonito, cuando la gente no encuentra por dónde poner. ¿Cuál es el título Sí, específico que le vamos a eso es poner? bonito. Sí. Bueno, Muy bien. entonces, vamos a empezar el programa de hoy con una frase que más adelante queremos debatir con el filósofo, con el maestro y amigo Juan Colón. Y es que decía el padre de la filosofía moderna, el gran maestro Sócrates, que no se le puede enseñar al hombre nada, solo hay que ayudarlo a encontrarlo dentro de sí mismo. Entonces, es una pregunta muy controversial que quisiéramos debatirla más adelante con nuestro amigo y hermano Juan Colón. Muy bien, muy bien. Juan Colón Castillo, oriundo de Baoba del provincia María Trinidad Sánchez, Nagua. Nordeste. Mencióname a Cabrera. Cabrera. Muy Eso bien. es el Nordeste por allá. Sí, ya hace tiempo. Usted siempre me decía, pues tiene que traer a Sí, Juan. pero tú nada más hablas de Juan Colón y cuándo que lo vamos a conocer, cuándo que lo va a traer. Por fin estamos aquí. Primero para preguntarle sobre una noticia internacional que me llenó en especial para mí de mucho orgullo, que fue que ganó el Premio Mundial de la Poesía con el libro El Milagro de la Luz. Entonces quiero que Juan, para todo el público que nos sigue a través de J Play en la radio, el programa Cuarto Round, nos explique sobre todo lo que pasó allí en Italia, que eso fue apoteósico. Entonces, don Juan tiene la palabra. Gracias, Junior. Gracias, Víctor. Gracias, Félix. Qué privilegio, qué honor estar rodeado con estos jóvenes. Debo decirle que yo también, lo que pasa es que tengo más juventud acumulada. Pero, Estamos de acuerdo. Recientemente tuvimos la buena noticia de que fuimos reconocidos con el primer lugar en un concurso internacional que se hizo en la ciudad de Milano de poesía. La poesía tenía la condición de que debía ser traducida al idioma italiano, y todos sabemos que cuando se traduce una obra cualquiera, sobre todo en el caso de la poesía, que tiene una musicalidad, una estructura, un orden, y que en el idioma vernáculo siempre tendrás mayor fuerza, y sin embargo, aún en ese contexto, ganamos el primer lugar. No fue con El Milagro de la Luz, sino el libro Las Manos del Silencio, libro escrito especialmente para esa ocasión. Y bueno, nos llenó de muchísimo regocijo. Creo que es la primera vez que un dominicano gana un primer lugar, sobre todo en otro idioma.
Y bueno, la buena noticia es que en el mes de agosto probablemente tenemos que viajar a Italia nueva vez para poner en circulación esa obra que ya estará a cargo de la casa editorial que patrocinó el evento, y entrar en contacto sobre todo con los autores italianos. Y es una buena noticia no solo para la República Dominicana, sino para Latinoamérica. Recordemos que el mundo europeo nos comenzó a tomar en cuenta a los latinoamericanos a partir de Rubén Darío, que crea el modernismo, y ya luego también con el boom de la literatura latinoamericana, donde entraron autores de la talla de Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, bueno, los genios de Borges, de Cortázar, por mencionar algunos. Sí. Y comenzaron a leernos porque en principio entendían que los latinoamericanos, y en el caso particular de los dominicanos, sabíamos de pelota o de bachata, y la verdad es que sentí el regocijo no solo de los dominicanos sino de los latinoamericanos con este premio. Y lo que Junior hacía referencia es de este libro, El Milagro de la Luz. Milagro de la Luz. Que lo preparó una casa editorial, la casa editorial Rayuela, en Italia, y que hicimos un periplo de presentaciones del libro acompañado de un recital o de recitales en muchos lugares, Valle de Aosta, en Milano, en Venecia, en La Spezia, en Roma, en Madrid, en el caso ya cuando concluyó el periplo en toda Italia. El libro está en ambos idiomas. El prólogo lo hizo una profesora de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, y la verdad es que nos sorprendió por la buena acogida, cómo los italianos, cómo los latinos nos apoyaron, y los dominicanos obviamente nos apoyaron, y nos sentíamos regocijados. Tan regocijado que en este momento hay varias ciudades que quieren que continúe llevándose un recital a esos espacios, y creo que ya a final de septiembre tenemos otros compromisos internacionales, aparte de otras noticias que se darán en su debido momento. Hay una pregunta que yo quiero hacer, y es una pregunta muy importante para los dominicanos, para ese dominicano que viene de abajo. Yo no sé cuáles son sus orígenes, pero quisiera saber de dónde viene Juan Colón, cómo se inspira Juan Colón a la poesía, a lo que es la literatura, a lo que es ese gran conocimiento que usted ha adquirido. Porque naturalmente cuando vemos a una persona presentar un libro, ganar grandes premios en otros países, entendemos que viene de una élite, que una familia que lo mandaron a estudiar a Inglaterra, o que adquirieron cierto posicionamiento económico desde su infancia, de sus etapas iniciales. Entonces quisiéramos saber quién es Juan Colón, de dónde vienen esas raíces y cómo Juan Colón ha logrado cultivar tanto éxito a nivel mundial. Gracias, Félix. Decir que yo vengo 4 escalones por debajo de la miseria. 4, más o menos 4. Vengo de una zona que se llama Baua del Piñán, municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, cuya capital es Nagua. Mis años de infancia lo pasé en esa zona. Hubo muchas cosas. Yo creo que es una zona costera, y siempre he pensado que el mar de alguna manera tiene un influjo sobre los seres humanos hermoso. Yo tengo un relato, por ejemplo, donde hablo de que cuando una persona no conoce el mar, tiene una especie de orfandad similar, muy similar, porque se le nota en la mirada. Yo soy capaz, por ejemplo, de reconocer cuando una persona es huérfano de padre y madre, solo con mirarle profundamente a la mirada. Pero yo soy capaz también, yo me doy cuenta cuando una persona no conoce el mar, porque le falta una profundidad en la mirada, le falta un brillo, le falta... Entonces creo que eso tuvo su influjo importante en mi formación. Y naturalmente las inquietudes de orden social. En la época en que nací había clubes culturales. Desde muy temprano yo comencé a hacer teatro, y también dirigí la Unión de Clubes, Asociaciones Cooperativas de Cabrera, UCACO, una organización de 65 organizaciones campesinas. Entonces, de alguna manera, uno siente en un momento que uno puede ser la voz de estas personas que no tienen voz, que nadie le escucha,
y creo que todo comenzó por ahí, si es que alguien sabe de dónde llega la poesía. y bueno, ya luego estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y pienso que lo más importante de un autor es eso que llamamos echar páginas hacia la izquierda, con tan buena suerte. Carlos Mar habla de la suerte como una categoría histórica también, más allá de la preparación o conjuntamente con la preparación. Creo que esos elementos, o sea, de la misma presencia hoy día de los medios de comunicación, estos medios de comunicación abiertos del Internet, de buenas a primeras, yo recuerdo que tengo un poema, prometimos volver el lunes, que alcanzó 98,000 views. Y yo recuerdo que yo entrevistaba, tenía un periódico una vez llamado Educando, que Junior lo conocía, Sí. y entrevistaba a don Pedro Smir, y don Pedro Smir decía que se lamentaba mucho de que cuando estaba en Cuba la edición de un libro en la República Dominicana era 1.000 ejemplares. 25 años después seguía siendo 1.000, ahora se hacen menos de 1.000 libros en la República Dominicana. Sin embargo, fíjense qué facilidad nos da la Internet, y nos ha facilitado que de buenas a primeras nos conozcan en el mundo. O sea, me escogen embajador de la paz precisamente porque conocen de mi literatura. Oye, ¿dónde hablan otros idiomas? En Ginebra, Suiza y París, donde tiene su sede esta institución. Y ya luego también se me escoge presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo República Dominicana. Todo eso entendemos nosotros precisamente por la magia del Internet, porque ahora mismo, en este momento, ustedes que transmiten vía YouTube también nos pueden estar viendo en China y en cualquier parte del mundo. Es decir que, si bien yo defiendo mucho el libro físico, ojalá no muera nunca el libro físico, pero la verdad es que esta magia que produce el Internet, pues nos ha sacado de esta aldea y ahora nos ha metido a la aldea global, que es el mundo, que es tan cerca. Entonces eso nos deja una reflexión muy bonita, que no importa de dónde vengamos, debemos defender nuestros sueños, debemos luchar por ellos, porque sí se puede, no importa si tenemos recursos económicos o no. Sí. Lo importante es seguir ese sueño ferviente que tenemos y defenderlo por encima de todo. Y el resultado llegará como le ha llegado a nuestro amigo hermano Juan Colón. Gracias. Doctor, hablaba Félix antes del programa de que Platón reconoció que Sócrates fue su maestro. ¿Cómo usted define a Pedro Mir, ya que usted lo mencionó, ensayista, poeta, abogado, historiador? Sí. Bueno, Pedro Mir, si solo hubiera escrito "Hay un país en el mundo", eso ya le valía su condición de poeta nacional. Se ha discutido mucho acerca de quién debió ser el poeta nacional, si Pedro Mir o Manuel El Cabral. Manuel El Cabral, sin duda, un grandísimo poeta, un poeta exquisito, pero yo insisto, si Pedro Mir hubiera escrito solo el poema "Hay un país en el mundo", es un canto a la nación, es de una profundidad y de una realidad histórica que, aunque se enmarca en esos años en que él estaba en el exilio en Cuba durante la dictadura de Trujillo, la verdad es que es un poema que sigue teniendo vigencia en la actualidad. La poesía tiene eso que trasciende al tiempo, y entonces don Pedro Mir, sin duda, que no era solo poeta, era abogado. Pedro Mir era profesor de estética en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y bueno, escribió, pero así como señalo "Hay un país en el mundo", ese poema "Amén de mariposas", que le escribe a las hermanas Mirabal, es una sinfonía. Contracanta a Walt Whitman, o sea, como poeta, como historiador, como ensayista, muy bueno, fuera de serie. Y tuve el honor de que él incluso fuera colaborador en su momento del periódico Educando, de la misma manera que lo fue también el poeta Manuel El Cabral, hacía sus colaboraciones para ese medio, de modo que tuve el privilegio de ir muchas veces a la casa de Pedro Mir y hablar con él. Y Pedro Mir
presentó mi primer libro de poemas titulado No Puedo Callarme en la Biblioteca Nacional, en un acto que estuvo el profesor Juan Bosch. Las portadas y las ilustraciones la hizo Guillo Pérez. Y bueno, un privilegio inmenso. Y siempre se dice que uno tiene padrino. Si hay que señalar un padrino, entonces fue don Mariano Lebrón Sabiñón, presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, de la Academia Dominicana de la Lengua. Don Mariano Lebrón Sabiñón, poeta creador del postumismo y un ser humano extraordinario que hizo el prólogo de 3 de mis libros y siempre me dio un trato exquisito. Entonces, si tengo que señalar a un padrino literario, señalaría a don Mariano Lebrón Sabiñón. Muy bien, muy bien. El licenciado Juan Colón Castillo no solamente ha puesto en alto nuestra bandera nacional, solo siendo poeta, historiador, autor del libro Geografía Mundial, Geografía e Historia de las Civilizaciones, Geografía, Antropología, República Dominicana Actual. También algunas unidades didácticas para CENAPE que se usan actualmente a nivel nacional son de la autoría de Juan Colón Castillo. Hay algo muy bonito a propósito de la puesta en circulación del libro Milagro de la Luz, que me llamó mucho la atención, particularmente a mí, y es que en el transcurso de lo que estaban haciendo en la puesta en circulación del libro, lo recibían con merengue, en donde quiera que ustedes llegaban, a cada una de esas ciudades de Italia, y lo recibían con merengue, tambora, huira, o sea que era algo interesantísimo, muy bonito. O sea que cuando uno está fuera de su país y uno escucha... Siente ese toque a pueblo. Eso es. Escuchó la ministra de Cultura, doña Milagro Germán, ¿es que le llama? Sí, yo creo que sí. Y debo precisar, mi querido Junior, que ocurrió en el caso de Venecia. En Venecia tenemos una artista dominicana exquisita, folclorista, Natividad Brito, y ella, en el caso de Venecia en particular, fue que nos recibieron así con esa algarabía, con esa buena noticia. Merengue. Y bueno, de paso, un trato exquisito nos dieron en Venecia. Massimiliano, por ejemplo, una de las personas que de alguna manera está al frente de una gran empresa en Murano, fábrica de cristales y de lámparas, y nos facilitó su taxi, se llama en Venecia, pero que es su yate. Fue nuestro anfitrión juntamente con Natividad, y de verdad nos dieron un recibimiento de príncipe. Cuando digo nos dieron, es que desde Milano nos acompañaron una playa de jóvenes, por ejemplo, Gabriela Sáez, que es la encargada de la moda, Semana de la Moda en Milano, nos acompañó a Venecia. Nuri Vilorio, una activista comunitaria. Daniel Sigua es un periodista latino, pero domina unos 20 medios, es el periodista de más influencia latinoamericanos en Italia. Y bueno, de verdad nos sentíamos muy orgullosos de ser latinos. Me faltó algo. También fue elegido también como embajador de la paz mundial. Sí. Sí, ya eso es un poco de noticia vieja. Doctor, con todos esos logros que usted ha tenido en la literatura como historiador y poeta, doctor, perdón, ¿no lo ha llamado la ministra de Cultura para también hacerle un reconocimiento aquí en la República Dominicana? No sé si se ha enterado. Pero da pena se colgó en las redes sociales ese logro de puesta en circulación de ese libro en Italia. Sí, y algunos medios, el periódico Hoy, el Diario Libre, Nuevo Diario, Acento, Ciudad Oriental, Ciudad Oriental, se hicieron eco en su momento, o sea que, pero no sé si ella se ha enterado. Hay algo muy importante, hermano, discúlpame que te interrumpa, y es que nosotros vemos que cualquier persona de antivalores se gana un premio por ahí en el país, lo reciben aquí con bombones, con
algarabía. Con todas las algarabías, porque aquí los funcionarios, la gran mayoría, están, como yo decía en un programa anterior, sedientos de cámara. Y lo que no le da cámara, ellos no lo apoyan. Y creo que pasar por alto un logro como este, de un dominicano que está llevando nuestra bandera muy alta a nivel literario, es como faltarle respeto a nuestra bandera. Creo que debería tenerse más en cuenta las personas que están haciendo ese trabajo que nuestro amigo Juan Colón está haciendo. Vamos a hacer un llamado a la ministra de Cultura que entienda que nuestro país necesita más que sonido, que necesita personas con un pensamiento y con un contenido real para educar a esta sociedad que está perdiendo todos esos valores. Así que vamos a hacer ese llamado, que tengan pendiente y que resalten todo ese gran trabajo que está haciendo nuestro amigo hermano Juan Colón. Y recordarle al presidente Luis Abinader que esa señora, que no tengo nada en contra de ella, no ha pegado pie con bola en ningún lado. Vamos a seguir avanzando. Sí. Hay otra, pero hay que decirle la cosa. ¿Cómo es la cosa, Félix? Yo quería hacerle esa pregunta a usted. Yo, para mí, una de las personas que más miro en lo que es la filosofía moderna es a Platón, que realmente su nombre original no es Platón, sino Aristócles, que se le da el nombre de Platón por lo redondez de su forma de su espalda y sí, su la cara. anchura de su espalda. Entonces se nos dice que de los tiempos antiguos se utilizaba lo que eran los pronombres o el bullying, como le llamábamos hoy en día, porque por esa por la forma de su cuerpo, por su contextura muscular, se le da el nombre de Platón. Sí. Pero para mí una de las personas, de los filósofos más humildes, porque se conoce la escritura del gran maestro Sócrates por los escritos de Platón, que fue su alumno. Entonces, él decía que no, fue nuestra frase de introducción, que no se le puede enseñar nada al hombre, solo hay que ayudarlo a encontrarlo dentro de sí mismo. O sea, que en su pensamiento, él entendía que la mente humana tiene todos los conocimientos ya de por sí integrados, solo hay que como despertar esa curiosidad o ese bombillito donde están esos conocimientos. ¿Qué te opinas de ese gran? Bueno, Sócrates, dicho sea de paso, es uno de mis filósofos favoritos. Tenía el planteamiento de que conocerse a sí mismo era lo más difícil, conocerse a sí mismo. A veces estamos tan cerca de nosotros y tan lejos de nosotros. E incluso utilizó el método de la mayéutica, un método de estudio que consistía en hacerle preguntas, en buscar la respuesta dentro de cada quien. Entonces, él comenzaba a hacerle preguntas a Félix, preguntas para que Félix se respondiera sobre sí mismo, y él la iba respondiendo. Entonces, ese método que constituye un mecanismo esencial para conocerse a sí mismo, pero como método de estudio también. Cuando tú logras el convencimiento, cuando tú te convences a ti mismo, es el mejor consejero que hay. Los consejos solo le gusta, se dice, a quien lo da. Sí. Ahora, cuando tú puedes llegar al convencimiento de la verdad a través de ti mismo, entonces ya llegaste. Sí. A nadie le gusta, o a muy poca gente le gusta, el presidente Abraham Lincoln mandaba a buscar a otro continente un amigo que él decía que era su mejor consejero. Cuando tenía esos grandes problemas, Lincoln comenzaba a hablarle, duraba una hora hablándole, el amigo escuchándolo, se paraba, se iba a su continente de nuevo, y entonces Lincoln decía que ese era su mejor consejero. Le había permitido hablar, desahogarse, conocerse a sí mismo, expresarse a sí mismo, y entonces no le decía nada. Solo lo escuchaba. Solo lo escuchaba. El problema es que hemos perdido esa capacidad de escuchar. Sí. Sabiamente se ha dicho que se nos han puesto dos oídos y solo una sola boca. Sí, para que hablemos menos, sí, para que hablemos menos y escuchemos más. Doctor, hoy, un día como hoy, ajusticiaron 62 años al tirano en el 30 de mayo, el 30 de mayo de 1961, ajusticiaron al tirano. Hay una frase dominicana que dice que ese día el miedo en la República Dominicana terminó en el baúl de un carro. Entonces queríamos saber un poco más de la historia, ya que usted es uno de los grandes historiadores de este país. Pero para darle un poquito más de riqueza a tu pregunta, para que nos la conteste ahí mismo, voy a hacer una pregunta igual. Sí.
Mi pregunta es, ¿ese día murió el villano o murió el héroe y murió el villano a la misma vez? Qué atrevido este. Sí. Lo que pasa es que es la izquierda. Sí. Es la izquierda. Pero- Le cancelaron la visa a los Estados Unidos porque vivía atacando a Biden. Bueno, pero no es exactamente que ese día murió el miedo, mucho antes. Por ejemplo, los obreros de San Pedro de Macorís, encabezados por Mauricio Báez, le hicieron una huelga a Trujillo, una gran huelga a Trujillo. Obviamente, Mauricio Báez tiene que irse a Cuba corriendo y allá lo manda a matar el sátrapa, no el héroe, el sátrapa manda a matar cobardemente a Mauricio Báez. En el año 1930, a pocos días de haber asumido el poder, Rafael Leonidas Trujillo Molina hace asesinar a Virgilio Martínez Reina, camino a Jarabacoa junto con su esposa que estaba embarazada. ¿Quién era Virgilio Martínez Reina? Uno de nuestros grandes poetas exquisitos. Aquel pañuelo blanco que me diste, la noche que de amor te hablé al oído, es el amigo que en la ausencia triste mi llanto inagotable has recogido. Con tus lágrimas hiciste la seda humedecer de su tejido, y al despedirnos quedo, me dijiste, librarlo de la nieve del olvido. Aquel pañuelo blanco está, oh amada, como en aquella noche enamorada, el corazón que tanto te ha querido, y obedeciendo a tu ideal reclamo, junto con los tesoros que más amo, lo libro de la nieve del olvido. Ese poema es, bueno, de ese poeta asesinado por Trujillo. Pero cuando digo que el miedo, Cayo Confite, por ejemplo, se organizó Cayo Confite en Cuba, dirigido por Juancito Rodríguez, en la que participaban incluso figuras de la talla del profesor Juan Bosch y el propio Fidel Castro. Y se montaron en un barco que venían hacia acá a enfrentar a Trujillo, fueron denunciados. Se dice que esa denuncia la habría hecho, ¿cómo se llama? El famosísimo Playboy dominicano de entonces, y bueno, fracasó, pero... Rubirosa. Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa. Fracasó, pero hicieron el intento. Pero también nosotros recordemos Constanza, Maimón y Estero Hondo. 4 frentes vinieron. Lamentablemente Trujillo lo estaba esperando. Las hermanas Mirabal, los de 1949. Es decir, hubo una valentía grande del pueblo dominicano, que es una de las críticas que yo le hago a la obra El Chivo de Mario Vargas Llosa, donde él pone al pueblo dominicano como si fuera cobarde, donde de alguna manera no toma en cuenta esos movimientos revolucionarios que se dieron en contra de Trujillo. Y entonces, respondiendo un poco a la pregunta, a tu planteamiento atrevido de si héroe o villano, definitivamente un villano. Es muy fácil cuando tú dominas todos los estamentos, cuando tú tienes unas fuerzas armadas, cuando tú tienes un equipo de caliezaje. ¡Toma! A todos los niveles. Póngale un poquito más de villano. Yo voy a hacer mi planteamiento en base a qué yo digo al héroe o al villano. ¡Toma, Félix! Yo considero, nuestro amigo y hermano, que tiene vasto conocimiento de lo que es la lectura y la escritura, creo que uno de los principales errores de una historia es solamente ser contada desde un solo punto de vista. Creo que la historia... Tú estás frente a un historiador. Pero también creo que la historia, para que sea bien interpretada, debe escribirse con sus luces y sus sombras, para que la persona conozca lo positivo de algo y los negativos. Creo que es un héroe? ¿Qué es un héroe? ¿Qué tú le dirías? Permíteme ahora. Te dije, está frente a un historiador. Permíteme ahora hacer de periodista también. Sí. ¿Qué es un héroe para ti? ¿Y qué, o mencióname una acción heroica del tirano? Mira, creo, Trujillo asume el poder en 1930. Creo que un hombre serio y sus circunstancias en el momento. Nosotros sabemos qué había pasado en los años posteriores a Trujillo,
donde nuestro país venía. Anteriores a Trujillo. Anteriores a Trujillo. Donde nuestro país venía en un declive económico, donde nosotros estábamos estancados. No digo que Trujillo fuera el padre de la patria, tuvo muchas cosas negativas. Ay, quítale. Creo que nosotros vivimos en un país y en toda América Latina donde éramos influenciados al 100% por los americanos, donde los americanos, por la historia, convierten en héroe o en villano a quien ellos quieren que sea el héroe o quien ellos quieren que sea el villano. En el momento que tú no respondes a sus intereses, ellos te pueden convertir en el villano que ellos quieran. Y creo que uno de los errores más grandes de Trujillo fue declararle la rebelión a los norteamericanos. Nunca se le declaró. Entonces, en cierto sentido, viene este tipo de América Latina, de una isla pequeña llamada República Dominicana, le paga una deuda externa, le dice que hoy el peso dominicano está por encima los puntos del dólar y no obedece al 100% a lo que eran los lineamientos que ellos tenían. Ahora, ¿dónde digo que es el héroe o el villano? Porque creo que es en los libros de historia de la República Dominicana, ni siquiera la gente sabe qué hizo Trujillo de manera positiva en este país, solamente hablan de las cosas negativas. Y yo sé que en ese momento él era un dictador, pero ¿qué había en toda América Latina? ¿El sistema de gobierno cuál era? ¿Era dictadura o democracia? O sea, si tú vienes en un momento donde el modelo de gobierno es la dictadura y tú intentas ser democrático, vemos ahí el resultado después que matan a Trujillo, que en un periodo de 2 años pasan 12 gobiernos, donde había una desestabilidad, donde aquí todo el mundo quería jalar para un lado. ¿Y dónde digo el héroe? Nosotros hoy hemos tenido un sistema de gobierno democrático, entre comillas, pero hoy por hoy, su esposa sale, su hija sale, usted sale y no sabe si llega vivo a su casa. Muy bien. Usted va a construir una casa y tiene que sumar un 35% más su presupuesto para ponerle hierro a su casa hasta arriba, como que usted es una cárcel, donde ya tú te conviertes en un preso propio por tu propia seguridad. Muy bien. O sea, muchas cosas que se han perdido, que en otros países desarrollados, como Europa, Estados Unidos, usted que viaja mucho por ahí, nadie le pone hierro a una casa. ¿Para qué? Porque no hay necesidad. Sí. En nuestro momento nosotros tuvimos ese privilegio, que hoy lo hemos perdido con lo que se llaman héroes, y ponen a cada dominicano a deber 102,000 pesos de una deuda externa que están en los bolsillos de lo que se han llamado héroes después de Trujillo. Sí. Y digo esto porque si Trujillo no hubiese pasado por aquí, que los políticos que nos han precedido han encontrado que robar, nosotros andáramos como Haití, que no nos quieren en ningún país del mundo porque no tienen nada que ofrecer. Si en ese momento no hubiese pasado un tirano, como le llaman mucho, y yo coincido en muchas partes que sí, pero coincido en otras partes de que no. Si no hubiese pasado un presidente como Trujillo, que deja un país industrializado donde encuentra una aldea. ¿Y los muertos? Espérate, yo no ¿Y la sangre? Déjame decirte. No, está bien, está bien. ¿Y los muertos? Vamos. ¿Y la sangre? Vamos hacia allá. Lo primero es que Trujillo fue formado en el contexto de la ocupación militar norteamericana, 1916-1924. Militarmente fue formado en ese momento. Lo segundo es que aquello de que pagó la deuda externa, siempre hay que ver el contexto. ¿Qué pasó? En el 1929 se da la crisis económica mundial que afectó de modo preponderante a Estados Unidos, pero a todo el mundo. Y entonces vino el presidente Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, para dar respuesta a la crisis económica, toma una serie de medidas, entre las cuales está una política de buen vecino hacia América Latina. ¿Por qué hacia América Latina? Porque momentos antes había invadido la mayoría de estos países y el presidente Delano Roosevelt, un visionario, mucho más democrático, creó esa política de buen vecino. En términos económicos, redujo los salarios, redujo las importaciones, quitó los préstamos que estaba dando Estados Unidos a los países latinoamericanos, y en ese momento, incluso, como bajaron tanto las exportaciones, los países de América Latina tuvieron que hacer su propio presupuesto. Facilitó el pago de la deuda, no solo fue en el caso de la República Dominicana, sino que de varios países de América Latina, y comienza en ese momento ese proceso de sustitución de importación en América Latina, donde de alguna manera cada país latinoamericano tiene que comenzar a desarrollar su incipiente industria. Desgraciadamente, América Latina tiene 2 siglos de atraso, por eso el profesor Juan Bosch hablaba de
que el capitalismo en la República Dominicana y en América Latina fue tardío. En el siglo XVIII comienza en Inglaterra la industrialización y nosotros comenzamos en el siglo XX. Tú hablas de orden. No hubo tal orden. Había un régimen trujillista. El más grande de los ladrones en el mundo fue realmente Rafael Leonidas Trujillo Molina. Tú te encuentras hoy día con que están los grandes ricos del mundo. En este momento se habla, por ejemplo, que Elon Musk es el más grande de los millonarios. Musk, sí. Ahora, Zuckerberg. puede, obviamente, en términos de cantidad, estuvo o tiene más dinero que lo que tuvo Trujillo. Ahora, en términos del Producto Interno Bruto, el 80% de todo lo que se producía en la República Dominicana, de todas las empresas, eran de Trujillo. Eran 42 empresas que crea. Eran de Trujillo. Todas eran de Trujillo. Pero la crea para él. El Estado era él. Hasta la fábrica el de Estado zapatos. era él. ¿Y qué pasa con El esa? Estado era él. Entonces no había ningún Era progreso. él. No había ningún tipo de seguridad. Tan vulnerable eran los derechos en la República Dominicana que tú tenías una propiedad y Trujillo la quería y tú tenías que vendérsela o regalársela y punto. En Bonao, si le gustaba a una mujer, estuviera casada o no, generalmente tenían que obtemperar a eso. En Bonao, ¿tú sabes por qué le llaman el jarro pichao? Porque Petán Trujillo terminó. Todas esas muchachitas que le gustaban, no importa que tuvieran o no casados, tenían que pasar, desgraciadamente, por sus manos. Y algo similar hacía Trujillo. Entonces, por Dios, no me hable nadie. Eso es aberrante hablar de derechos humanos en el... Eso se carecía totalmente. No hay una dictadura. Y no era, perdón, la dictadura más extensa de América Latina fue el dictador fue la de Trujillo. Fue la de Trujillo. Pero nosotros tuvimos, antes de eso, perdón, antes de Trujillo, tuvimos regímenes democráticos en la República Dominicana. Luego de proclamada la independencia nacional, es verdad que vinieron los Pedro Santana, pero hubo los gobiernos de los azules, eran gobiernos liberales. Y entonces, aquellos del desarrollo, cuando muere Trujillo, República Dominicana es uno de los países que tiene un índice de pobreza mayor. Nosotros comenzamos a crecer económicamente a partir de la década del 90, por Dios. ¿Y qué pasa? O sea, ¿Y qué pasa? aquí vivíamos en una aldea. De la persona, del mandatario que más se ha escrito, de cada 100 libros, 90 hablan de Trujillo, porque aquí todavía hay gente con esa visión de que fuera... Entonces, no, villano, fue un gran villano, fue un sátrapa, fue un dictador. Obviamente, siempre hay cosas que se hacen. Nerón mandó a quemar a Roma y luego la construyó, pero la mandó a quemar. Sí, pero la mandó a quemar. Ahora, Nerón mató a su madre, mató a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. Yo lo que quiero es resaltar. Y entonces, a Séneca, su mentor, su asesor, finalmente cuando ya no lo soporta, le dice que se suicide. Y Séneca tuvo que suicidarse. Obviamente, sabía que no tenía opción. Entonces, Trujillo era ese que se alimentaba todos los días, mandaba a buscar a aquel Paulino de las 42 y se desayunaba con sangre y se acostaba con sangre, la sangre de los dominicanos. Y no había libertad. Y no había orden, había un orden trujillista, por Dios. O sea, ¿de qué orden me están hablando cuando ninguna familia tiene derecho a tener su propia... Aquí incluso habían emisoras prohibidas, eran las emisoras que decía Trujillo, sí, que había que escuchar. No había democracia. Entonces cualquier desarrollo, la feria, mandó a hacer la feria. Una característica de los dictadores en el mundo que son constructores. Dame una pinceladita, yo sé que te toca a ti tu pregunta. Yo te voy a dar la respuesta. Es pequeñita la que yo le voy a hacer. Después de una entrevista tan interesante, usted decir o preguntarle al licenciado Juan Colón Castillo que si Trujillo fue
un héroe o un villano. Héroe o un villano, una falta de respeto. Una falta de respeto no solamente a los dominicanos no solamente, y a nosotros en este programa. No solamente. Te digo algo. Mire, yo no voy a pedir a usted. No, yo no voy a pedir a usted que se pare y abandone la cabina, por favor. Porque usted decir que Trujillo fue un héroe es una falta de respeto no solamente al licenciado Juan Colón Castillo, sino una falta de respeto a nosotros y también a la